Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos, fieles televidentes de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean bienvenidos a la 70ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Le damos infinitas gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia. El día de hoy tenemos un tema muy fuerte, muy de actualidad, ¿verdad? Tenemos una iglesia sumamente convulsa en muchos aspectos, confundida en muchos aspectos, y a veces es de pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese espíritu del Vaticano II que produjo ese ayornamiento, esa vuelta hacia los orígenes. Así que vamos a hablar sobre el fundamento de las conductas en la actualidad, cómo esas líneas de pensamiento han llegado a ser lo que son en la actualidad. Y para desarrollar este programa que le hemos llamado La Iglesia frente a la dictadura del deseo, nos acompaña el día de hoy nuestro querido amigo, el Padre Gonzalo Ortega, párroco de la Iglesia Jesús, sumo y eterno sacerdote. Padre, buenos días. Hola, Víctor. Saludo también a toda la comunidad de TVK, aquellos que están siempre pendientes de la programación y sobre todo este programa. Gracias por estar con nosotros y ojalá que podamos aprender juntos algo más para ir comprendiendo, como ya lo dijo Víctor, parte de la conducta humana y donde tiene a lo mejor sus orígenes, ¿no? Claro, y el programa está siempre centrado en el Señor, es un programa centrado en el Señor que es camino, verdad y vida. Y como nos dice el evangelista, los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad, y la verdad no está peleada con esto, todo lo contrario. Por eso vamos a hablar de ese cambio cultural que hemos observado, tan violento, tan lleno de matices, a partir del siglo XVIII, diría yo un poco antes, a partir de la Reforma Luterana, porque el aspecto vamos a comenzar a hablar con eso, con la Ilustración. La Ilustración no deja de ser en cierta medida un fenómeno producido por el protestantismo, ¿verdad? En su origen está la Reforma, especialmente Lutero con sus cambios ha influido en esto, porque la Ilustración fue un movimiento que no fue un movimiento filosófico, sino que más bien fue como algo que se dio necesariamente a partir de los cambios de la época feudal a la entrada de la Edad Moderna, y estaba caracterizada por el pensamiento de los grandes librepensadores del siglo XVII, especialmente Voltaire, que en su desarrollo como gran filósofo que fue, pues el tipo se volvió un enemigo acérrimo de la Iglesia, a la que llamaba de maneras muy peyorativas, ¿verdad? Entonces, esta Ilustración nos produce una serie de causales, de ideas que van permeando el corazón de las personas. Especialmente se manejaba la idea de libertad, ¿verdad? La libertad y otra serie de cuestiones. La Ilustración genera en las mentes de la época un fenómeno inesperado, realmente inesperado, ¿verdad? Un fenómeno que tuvo sus bases en el triunfo del parlamentarismo en Inglaterra, en la revolución en Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos, y fue la Revolución Francesa. Quizás habría que decir que las categorías que se utilizan es que después de vivir, digámoslo así, gran parte de la historia bajo un régimen eclesial, la Ilustración tiende a hablar de la Iglesia como una época de oscurantismo.
Claro, de hecho... Y de ahí surge el tema de la ilustración como la gran luz que va a iluminar esta época que para ellos era caracterizada como una época oscura, donde no había espacio para la libertad, supuestamente, y donde pues no había como una claridad en el horizonte de la vida humana, y ellos se presentan como los libertadores, ¿verdad?, de este régimen. Claro, y hablábamos del Papa Francisco, que acaba de hacer una advertencia en ese sentido, que tengamos cuidado con los mesías sin historia, ¿verdad? Entonces, se dio el caso, aparece la Revolución Francesa, que le cambia completamente la fachada al mundo. Un escritor nos decía que así lo que fue el diluvio en el mundo anterior, lo es la Revolución Francesa para el mundo moderno. Hay un cambio completamente en los esquemas culturales, padre, y sobre todo en la escala de valores. Empezando precisamente, y con eso quizá ese es el punto de partida, el pontificado que se le da entonces a la razón por sobre la fe. Por eso se llama el siglo de las luces, lo que usted acaba de decir, las luces de la razón. Por lo tanto, el primer gran aspecto a considerar dentro de la Revolución Francesa, en su llamémosle ideario, en lo que la motivó, no fue estrictamente como se nos vende, que el pueblo francés estaba tirado a la miseria, mientras unos cuantos nobles y ricos vivían de manera opulenta. El pueblo francés era un pueblo rico. Prueba de ello es que 10 años después de la Revolución Francesa conquistaron casi todo el mundo. Napoleón, ¿verdad? Y un pueblo pobre no es un pueblo conquistador, es un pueblo expansionista. Entonces, este siglo de las luces, esta ilustración, produce esa, digámosle, tiene ese parto. Y la Revolución Francesa es hija ilegítima, pero hija precisamente de las ideas ilustradas, empezando por la idea de darle la espalda a todo lo que es Dios. Es una idea que la traigo a colación, padre, porque esa es una idea corriente en la actualidad, ¿verdad? Se le da prioridad al aquí y al ahora, y a través de todos los medios posibles, en todos los aspectos, en todos los ámbitos del quehacer humano, se nos mete esa idea de que lo importante es el aquí y el ahora, que la luz de Cristo está bien, pero en el campo privado, pero lo más importante es un mundo secularizado, ¿verdad? No una secularidad, sino un secularismo que definitivamente y poco a poco comience a subvertir los valores cristianos que, como usted dice, dominaron a la cristiandad durante toda su historia, y en la actualidad eso ha sufrido un cambio notable. Sí, bueno, yo podría mencionar algunas cosas, quizás datos del pasado con temas muy presentes que me parecen a mí sumamente importantes. La Revolución Francesa sí es un hito histórico que va a marcar incluso después los levantamientos libertadores de otros pueblos. Va a ser una inspiración que acaba un poco mal y lo vamos a ver más, quizás ya un poquito más cercano a nuestras fechas, en 1968, allá en la misma Francia, en París, que se propone a través quizás de unas ideas que parecen románticas desde el punto de vista universitario, juvenil, donde se quiere desligar del autoritarismo reinante, donde las prohibiciones para ellos eran algo que les estaban asfixiando y ahogando, y luego también estaba una influencia sumamente importante desde Estados Unidos, estas ideologías que son más hippies, esta libertad para hacer lo que quiera, que nadie me detenga,
exhibicionismos sexuales, una serie de depravaciones que se vinieron después, y a lo mejor uno ni siquiera conecta, ¿verdad?, un hito histórico con el otro. Porque están como demasiado distantes en la época. Sin embargo, a mí me gustaría que usted también lograra, como lo que me dijo hace un rato fuera del aire, de cómo fuimos desligándonos de Dios, después pusimos la razón como el principal foco y después acabamos en el deseo. En el deseo. Claro. Así que el padre nos está hablando de la famosa revolución de los estudiantes de París de 1968, que tuvo una fecha clave, que fue el día 13 de mayo, ¿verdad?, en el que se dio una huelga, los sindicatos, influenciados por los grupos comunistas, por el marxismo que estaba acaparando todos los medios de comunicación y que acapara los medios de comunicación. Esa revolución tiene lugar y cambia completamente la orientación de los gobiernos tal como se pretendían ser. Pero ha habido una evolución, como dice el padre. Así como acabamos de decir que la Ilustración es la madre ilegítima de la Revolución Francesa, podemos también asegurar que la Revolución Francesa es la madre ilegítima de una hija malcriada y desobediente que se llamó la Revolución Sexual de 1968. Fíjense que incluso cuando yo estuve sacando mi diplomado en instituto, en ISAC, me pusieron 2 temas para buscar, para un trabajo de investigación. Era la repartición de los países africanos en el siglo XIX o la revolución sexual. Y hombre, agarré a los africanos, porque la revolución sexual es realmente todo un tema. Porque si nosotros vemos lo que el padre acaba de decir, hay una especie de plan maestro, pudiéramos decirlo así. No es que así sea, pero así pareciera ser, en el que el primer enemigo a vencer será siempre el enemigo a vencer, que es la iglesia. Ya lo dice San Pablo en su segunda carta de Tesalonicenses, ese versículo 7, capítulo 2, que a mí siempre lo tengo como una advertencia, donde Pablo dice que el misterio de la iniquidad está operante, ya está en medio de nosotros, pero está operante. Dice, y no se manifestará hasta que aquello que a la fecha lo retiene sea quitado de en medio. Entonces, el asunto es que ese es el principio de la ilustración por antonomasia, el sacar a Dios de la vida de las personas. Al destronar a Dios se coloca la diosa razón. Incluso, padre, si ustedes leen la Revolución Francesa, les recomiendo que la investiguen. Es tan rico esa historia. Uno de sus grandes autores, que fue Juan Jacobo Rousseau, ante la aridez de Voltaire, porque Voltaire era demasiado extremo, Rousseau reconoce la necesidad siempre de una religión. Solo que Rousseau, que era un deísta, pasa a una religión natural, a creer en algo, no a creer en el Dios de Jesucristo. Y se da en Francia la famosa entronización en la Catedral de Notre Dame. Eso es impresionante. Se saca a Jesucristo de Notre Dame y se mete a la diosa razón en un acto casi circense, para que, como dice el padre, después de un periodo largo, casi 200 años, en el año 1968, aparece la revolución sexual, que aparentemente no está conectado. Sin embargo, es una evolución, diría yo, del mismo asunto. ¿Por qué? Porque ya la razón se le dice, vaya, usted cumplió con su trabajo, fuera, y comienza a privar el deseo. Ya la pirámide de las necesidades que tiene el deseo y las necesidades básicas en su fundamento, y tiene la razón en su cima, se le da la vuelta.
Entonces la razón ya no es necesaria en la actualidad, Padre, sino que es el deseo el que priva, y ese es el ambiente en el que estamos. Hay como varias cosas que me parecen importantes, porque eso de la pirámide también tiene una connotación psicológica. Algunos autores partieron de ella, y que el hombre no puede ser feliz sin esas necesidades concretas. Y probablemente ya son influenciados por todos estos hitos históricos, privando justo el deseo, ¿verdad?, antes que cualquier otra cosa, y sin eso el hombre no es feliz. Yo digo, ¿por qué estamos como mencionando todos estos elementos históricos? Justo porque yo quiero traer a colación, yo voy a hablar más del presente, usted más de la historia, para ver si logramos como sacar un fruto para este programa, y es que mientras no conozcamos estos hechos históricos, más confundida va a estar la sociedad. Y yo creo que buscado, ¿no? Yo creo que sí, fue buscado que el común de los mortales de esta época está confundido y no se ha dado cuenta que está confundido. Eso es lo peor. Y entonces cuando uno no está confundido y cree que todo está bien, entonces no tiene ningún reparo en aceptar lo que otros proponen como bueno. Y no quiero llegar de un solo a la ideología de género, sin embargo ya descubrimos cuáles son sus fundamentos más básicos. Vale también aclarar, porque es de justicia, que la Iglesia en todas estas épocas anteriores tampoco es que estaba en su mejor momento. Podríamos decir que históricamente pues la Iglesia se mantiene viva porque el Espíritu Santo es quien la asiste, y no tanto por sus líderes, que muchas veces pues no han hecho su labor. Sin embargo, cada época histórica hace suscitar santos que también van marcando un rumbo y van siendo referentes, aunque el común quizás de los miembros de la Iglesia pues estén errando, siempre hay pequeñas figuras que nos ayudan a volver al camino. Entonces, a mí me parece interesante como tener estos presupuestos, y la revolución sexual me parece mucho más importante, porque el Papa Benedicto en el año 2019 escribió un informe, ya siendo Papa emérito, sobre los abusos que se habían dado en la Iglesia. Y él se remonta a mayo del 68. Y obviamente que hay una carga profundamente de una visión comunista, socialista, que el tema principal, diría yo, que es superar esa especie de ahora se me escapa la palabra que me parece que caería ni al dedo, de opresión. Hay que liberarse de la opresión de una autoridad que me dice lo que no puedo hacer. Hay que liberarse de la opresión de quien me dicta la moral, hay que liberarse. Entonces, esta idea de liberación mal entendida tuvo efectos sumamente difíciles, y se habla también de una frase simpática: si un país europeo estornuda, toda Europa se enferma. Y es lo que pasó en Francia. Comenzó esto y tuvo unas repercusiones en Alemania, que venía saliendo también de un régimen fuerte del nazismo, y hubo una liberación también. Entonces el Papa hace algunas referencias a la ministra de Salud de aquel entonces en Alemania, estamos hablando antes del 70, donde se empezó a hacer una serie de actividades propuestas por los gobiernos del momento, donde se expandía esta visión sexual sin prohibiciones. Y aquí se da la proliferación de la pornografía, donde la publicidad ya no tiene ninguna ética,
ya no hay ninguna prohibición de este tipo. Ya no hay censura. No hay censuras de cómo había caminado la sociedad, donde no había tanta depravación o una visión utilitarista del sexo, y termina con lo que tenemos ahora, ¿no? En otros programas entiendo yo que han hablado fuertemente del tema de la pornografía, de la sexualidad, pero es bien interesante porque aquí tiene como el auge que hay que comprenderlo, de dónde surge, de una visión política, de una visión ideológica, y qué tiene de trasfondo. Al final hay un interés económico, no hay que olvidarlo, ¿verdad? Una ideología lo que pretende es sacar ganancia de algo concreto, y aunque parezca sesgada quizás mi opinión, o muy adelantada, o pareciera que estoy partiendo de pequeños datos para caer en esto, pues la historia no miente, y uno no la puede juzgar. Uno juzga los hechos históricos tal y como están. No es que yo te digo que los entendás de esta manera. Los datos históricos están ahí, y eso es lo que nos hace comprender el fallo que la sociedad ha tenido. Y la Iglesia no está exenta de esto. Lo digo porque el Papa Benedicto lo menciona, de cómo fue este efecto también a nivel eclesial. Y él se pregunta, ¿cómo puede ser que los mismos aspirantes al sacerdocio estén inmersos en una sociedad como esta? ¿Cómo poder hacer para que los nuevos pastores también tengan esta clara concepción y no terminen perdiéndose como muchos lo han hecho a través de los abusos sexuales, a través de depravaciones, porque también las hay, como que la Iglesia también se vaya purificando de estos elementos, porque claro, si todo está permitido, si yo no puedo juzgar al otro por sus preferencias sexuales, si yo creo que la moral es un invento de la Iglesia, cualquiera se podría plantar en el seminario que quiere ser sacerdote, aunque no de momento las virtudes suficientes para poder comenzar una formación humanística como esta. Claro, y como decía, solo se me vino a la mente, antes de irnos a la pausa, la famosa frase de este autor ruso de la guerra y de la paz. Tolstoy. Tolstoy o Dostoyevsky. No, Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky dijo en una ocasión, si Dios no existe, todo está permitido. Vamos a hacer una primera pausa y en un minutito estamos de nuevo con todos ustedes. No se retiren. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Les pedimos disculpas por la sección anterior, pero la verdad es que no podemos a veces entrar en una reflexión si no damos algunos datos importantes. Y el caso, por ejemplo, de las ideas de la Ilustración, la Ilustración fue calificada como una maquinaria de demolición anticristiana, ¿verdad? Da origen a la masonería, provoca las ideas revolucionarias, ¿verdad? En Francia, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, en Inglaterra, que Inglaterra tenían ideas evolucionarias, y sin embargo, Francia no avanzaba tanto como Inglaterra, ¿no? Hasta la fecha. Por eso podemos decir que la revolución es de cuestionarse si realmente era necesario. Sin embargo, las ideas estaban ahí a la base. Por eso es que el evento de mayo del 68 que les recomiendo, pueden verlo en YouTube o en Google, pueden buscarlo. Hay muchísima información sobre el evento, pero les recomiendo que busquen
fuentes católicas o fuentes confiables, ¿verdad? Porque hay una maquinaria de propaganda, especialmente los que tienen temas marxistas y comunistas, que obviamente ven eso como su Navidad, ¿verdad? Ahora, padre, el cardenal Daniel Lu, hablando sobre el tema, decía que eran 3 los aspectos que dominan en todo esto. El primer aspecto, decía él, que era la desconexión de lo humano con lo sobrehumano, de lo religioso, una negación completamente de lo religioso para dedicarse a lo estrictamente humano, a lo humanista, ¿verdad? Por eso la ilustración es deísta por conveniencia. En realidad quisieran ser ateístas, pero no pueden, porque el ser humano, incluso en Francia durante la Revolución, que fue una tragedia la que le pasó a la Iglesia pagó un precio carísimo, muchos sacerdotes asesinados, completamente expropiada de iglesias, de todo. Fue terrible, increíblemente quien vino a levantar nuevamente la iglesia fue Napoleón, pero bueno, esa es otra historia. Pero existe ese sentimiento que desvincula completamente el ámbito espiritual del ámbito material. Por lo tanto, la ciencia puede aplicarse en el ámbito de la materia y es lo único que importa. El segundo aspecto que nos cita el cardenal Daniel Lu es la desaparición de algo que yo siempre lo menciono en mis programas, que es algo que a mí personalmente creo yo que es muy fuerte, y es la desaparición de lo sagrado y la aparición de lo profano, el desprecio de las cosas sagradas y el ensalzamiento de las cosas profanas, que nos llevan al concepto de diversidad, ¿verdad? Diversidad desprendida y desconectada de lo sagrado. Y lo tercero era la negación completa de la fe en orden a una reestructuración de los ámbitos, ya sean políticos, económicos, sociales, pero basados ya no en la última referencia que tenemos nosotros, que eso es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo resucitado, sino en procesos que podríamos llamar democráticos, escrutinios. Hoy la voluntad del hombre es tan fuerte que se vuelve la voluntad de Dios. Y aquí aparece la famosa frase de Feuerbach, o como le dicen los alemanes, Feuerbach, ¿verdad? Ludwig Feuerbach, que dijo Homo homini Deus. Este es como el corolario. El hombre es el Dios del hombre. Estas tres características entraron de lleno precisamente en mayo del 68, padre. Justo. Bueno, yo quiero leer, a ver si lo encuentro, porque me puse a atravesar otras cosas. Ajá. Porque eso también tiene una repercusión de la evolución y de los cambios que a lo mejor la familia se ve afectada a lo largo también del siglo XX, ¿no? Y hemos mencionado un documento del Papa Benedicto en abril del 2019. Él escribió un ensayo de unas 10 páginas aproximadamente, que fue muy criticado porque justo él ponía como referente el tema de los abusos, justo este hecho histórico de mayo del 68. Y en la introducción, que es un poquito, son como unas 5 líneas, me gustaría leerles como para comprender cuál es el horizonte que el Papa proyecta, ¿no? Dice: busco presentar brevemente el amplio contexto del asunto, sin el cual el problema no se puede entender. Intento mostrar que en la década de 1960 ocurrió un gran evento.
en una escala sin precedentes en la historia. Se puede decir que en los 20 años entre el 60 y el 80, los estándares vinculantes hasta entonces respecto a la sexualidad colapsaron completamente. Es decir, la manera en la cual se entendía y era socialmente aceptado colapsó y surgió una nueva normalidad que hasta ahora ha sido sujeta de varios laboriosos intentos de disrupción. Y esta disrupción al final es comenzar a probar una serie de eventos, manera de aceptar gustos o pruebas o como lo dice el mismo Papa, la oferta del sexo. Él ocupa una palabra en alemán, yo no lo hablo como usted tan fluido, pero ha surgido esto. El sexo está por todas partes, está en las redes sociales ahora, estaba en las películas antes, estaba en las revistas, aparece, no sé, por todos lados, y cada vez pareciera que nosotros vamos aceptando esta clase de actividades, y como pareciera que responde más al ámbito íntimo y cada quien hace lo que considera propicio o bueno, se va alejando. Pero voy a leer otro poquito, o voy a ir tratando de comentarlo, que esta revolución de los años 60 también viene hermanada, estas ya no son palabras del Papa, sino del atrevido de mi persona, viene hermanada con un avance sin marcha atrás del secularismo, ¿no? Dios sale de la historia y es el apogeo también de filosofías marxistas, positivistas. El raciocinio también pierde su altar, y en cambio, aquí conectamos con el tema de este programa, y en cambio el sentimiento y la emotividad pasan a primer plano. Existe una profunda crisis de la verdad, lo que no puede comprobarse por la experiencia sale de la palestra. Incluso los jóvenes son los que lideraron este cambio social y esta revolución, se van posicionando no como etapa previa a la vida adulta, sino como un momento culmen del desarrollo como personas. Esto lo habla ya, estoy haciendo alusión a un libro de historia, que es la historia de la familia en el siglo XX, creo que se llama. Y es esto es bien interesante, porque ese ímpetu juvenil pareciera que es eterno. Y ya la juventud no se presenta como una etapa de preparación sino como que esto es lo más importante. Y por eso, que es la fuerza, el ímpetu sexual, pareciera que es parte sumamente importante, o mejor dicho, la más importante de la vida. La razón de ser. Y por eso encontramos también esta clase de eventos que, si uno los comienza a estudiar, parecen depravados. El Papa Benedicto incluso hace alusión que llegaron a haber clubs homosexuales dentro de los seminarios, y ojalá que no nos censuren aquí tampoco, porque el Papa Benedicto lo dijo, y empezó a hablar de candidatos al episcopado y cosas por el estilo que surgieron en Europa, que tenían un nexo con esta clase de cosas, porque también el Papa lo va a explicar, esto yo no lo he mencionado y es importantísimo, se va perdiendo el término de la moralidad. La moralidad va perdiendo las bases, porque como quieren que la Iglesia se adapte a una nueva modalidad, hay muchos escritores y muchos teólogos que se van a tirar al agua tratando de defender lo que no se puede defender. Y hasta surge una serie de teólogos avalados pues, por muchas universidades, donde van firmando lo que ellos consideran importante, y el Papa, en este caso Juan Pablo II, está siguiéndolos de cerca, y junto con Ratzinger van apuntando, van tomando nota, y después surge la encíclica Veritatis Splendor, que es eminentemente sobre la moral cristiana. Y la moral cristiana al final pues tiene una base no solo en la Sagrada Escritura, sino también en la conducta humana. Es lo mejor que puede haber en el hombre. Es decir, la moral la vamos a entender como el camino que a mí me hace realmente feliz. Y en este camino el dato revelado es sumamente importante. Es Cristo que me ofrece su amor.
y me ofrece un modo de vida que me haga pleno, no unas quimeras que me deshumanizan, sino lo que realmente me hace hombre, me hace persona, me hace mujer, es cuando yo acepto el dato revelado y vivo conforme para lo que fui creado. Claro, claro. Entonces aquí vemos cómo se va armando ya el rompecabezas. Sí, el término integridad entra acá, o sea, la integridad, que era uno de los dones preternaturales, lo hemos perdido, pero con la gracia podemos irlo nuevamente asumiendo, y la integridad como persona es lo más importante que uno debería valorar. Hemos hablado de la transposición de valores, y eso que usted nos acaba de decir es quizá, y con esto nos vamos a ir ya acercando a la pausa. Ese es el asunto, o sea, hablábamos de los tres aspectos que el cardenal Danielou nos mencionaba. Me voy a poner en el segundo, es la referencia a sí mismo como cuerpo y miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el valor, la dignidad que tengo yo en cuanto a mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo que usted nos dice, esta nueva referencia en la moral sexual, ya completamente desligada de cualquier valor religioso tradicional, ¿verdad?, me hace a mí, sin saberlo y sin quererlo, o queriéndolo pero no sabiendo, deshonrar mi propio cuerpo y a la vez deshonrar el cuerpo de Cristo, porque como nos dice el escritor sagrado, cuando una parte del cuerpo es honrada, es honrado todo el cuerpo, pero también lo contrario. Por lo tanto, aquí es donde vemos cómo todo esto está como orquestado, interrelacionado. Hablábamos de los campos políticos, del campo religioso, del campo de la moral, del campo de las leyes, ¿verdad? Tenemos hoy, y sin meternos todavía al tema de la ideología de género de lleno, pero la ideología de género apunta al campo jurídico, para que todo esto, que primero tiene que ser aceptado, aunque sea de forma subconsciente. Imaginémonos, por ejemplo, el caso de los tatuajes, que es un tema, llamémosle como de segundo orden, no pareciera no ser ni tan importante, pero si ustedes consideran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo ven desde una fe en Cristo fuerte y vigorosa, ya lo pensarían. Pero todo esto nos mete en un ambiente que, Padre, no es que distorsione, pero formatea en otros términos nuestras mentalidades. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y en un minutito volvemos con todos ustedes. No se retiren, por favor. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos haciendo un programa que yo le comentaba al padre y le decía: Padre, ¿cómo vamos a hacer en una horita? Me dice: pidámosle al Espíritu Santo, algo vamos a hacer. Así que estamos hablando sobre la postura, la posición de nuestra Santa Madre Iglesia frente a esta dictadura del deseo. Hemos querido dar como un panorama bastante general, pero vamos a aterrizar en algo. Y se me ocurría la actitud de Napoleón en el año 1799. Invade los estados pontificios y captura al Papa Pío VI. Se lo lleva preso para Francia, ¿verdad? Nombra
a Roma como segunda capital del imperio napoleónico. O sea, gente que venía de estarse muriendo de hambre, resulta que conquistan casi media Europa, y si no hubiera sido porque los rusos y su invierno los pusieron en su lugar, Francia hubiera sido dueña del mundo. O sea, realmente, ¿quién estaba en crisis ahí? Lo que me llamó mucho la atención, padre, fue lo que escribieron, lo que Napoleón, que después le ayuda en un concordato, hace un nuevo concordato con la Santa Sede, Napoleón asesina al Papa Pío VI, y en su tumba, en Francia, está esta frase. Dice, aquí yace Pío VI, el último Papa. Obviamente Napoleón pensó, esta iglesia está en crisis. La iglesia no puede estar en crisis. Incluso el Catecismo de la Iglesia Católica tiene una partecita, se las recomiendo, numerales 675, 76 y 77. Tome nota, 675, 76 y 77. El apartado se llama La última prueba de la iglesia. Muy interesante. La iglesia no es que vaya a estar en crisis, la crisis acompaña a la iglesia. La persecución, la iglesia tiene una misión que cumplir y siempre va a estar el enemigo enfrente de él. Ahora, la pregunta del millón, padre, es, ¿y el hombre está en crisis? A mí me gustaría ampliar la pregunta. A ver. El hombre contemporáneo está en crisis, el matrimonio está en crisis, la iglesia está en crisis, el sacerdocio está en crisis, la manera de amar está en crisis. ¿O somos una panda de confundidos todos? ¿O la manera de comprender esas realidades es la que está en crisis? Porque el hombre ha ido cambiando también. Y en ese cambio, donde se ha querido ir liberando de ciertas cosas que para él eran un yugo, ha terminado por hacer cosas que son incluso antihumanas, que le bajan la dignidad. Entonces, yo pienso que esta tesis que hemos mencionado es refutable. No puede ser que la iglesia, el matrimonio, el hombre, nuestra manera de amar esté en crisis, o probablemente sí, sobre todo el modo de amar, claro, que se ha ido desvirtuando de su estructura antropológica y ha terminado haciendo cosas que atentan contra su misma dignidad o para lo que fue creado. Probablemente muchas cosas son reformables, la iglesia es reformable, cosa que no hizo Lutero, intentó hacer una reforma pero bajo sus propios criterios. Claro. Después vinieron los verdaderos reformadores y la iglesia surgió después de este concilio que ahora se me escapa. Trento, que vino a darle una estructura que hasta los días de ahora muchas cosas se mantienen gracias al Concilio de Trento, que le dio esa estructura. Esa es una verdadera reforma de la iglesia. ¿Estaba en crisis la iglesia? No, la conducta humana de los que forman parte de la iglesia sí estaba en crisis. La iglesia de por sí no. Ahora bien, podríamos emplear el mismo esquema para hablar del hombre, para hablar del matrimonio, para hablar del amor. Probablemente lo que está en crisis es la conducta propiamente humana, que ha sido muy permisiva y no ha tenido, digámoslo así, un lineamiento claro, no de prohibiciones, pero sí de poner ciertos límites para que el ser humano, vuelvo a repetirlo, no se deshumanice. Y esto al final podríamos llamarlo como lo que dice la Sagrada Escritura a través de los 10 mandamientos, o podríamos hablar también de una razón natural inmersa, de una ley natural inmersa en la persona humana que no necesariamente ocupa un dato revelado. El ser humano de por sí tiene que reconocer su dignidad y esta dignidad implica ciertos límites, pues para que el ser humano sea lo que realmente sea. Claro, lo que está llamado a ser. Lo que usted nos decía en un programa anterior, el matrimonio es anterior a la iglesia. Las uniones matrimoniales se dieron incluso antes, porque está inscrito en la ley natural. El Señor, la revelación, la primera gran revelación de Dios es la creación misma.
Así que el asunto está, y aquí le quería hacer un comentario de una homilía que dio Monseñor Munilla, hablando sobre toda esta convulsión en la que se vive y en la que en estos tiempos contemporáneos se vive de manera mucho más complicada, precisamente por tener todavía muchos más medios, por estar los medios saturados de propaganda, de tanta cosa. Monseñor Munilla decía, ok, estamos mal, tenemos crisis, pero ¿y nosotros? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Y aquí es donde yo quisiera hacerle un llamado a los grupos pastorales, a las organizaciones católicas, a los cursistas, a los carismáticos, a todo el mundo, para que se den cuenta de que en la medida en la que nos despeguemos de la gracia divina a través de la misión y del carisma para cada organización en particular, en esa medida es que puede haber crisis. O sea, la crisis está en cuanto que uno no es fiel a lo que el Señor le ha mandado. Y una de las primeras cosas es, ¿cuál es? Mateo 28, 19 y siguiente, ¿verdad? Vayan por el mundo predicando el Evangelio. Así que yo creo que por ahí podemos ir centrando este programa, Padre, porque hemos dado todo esto que ha conformado, y ustedes no me dejarán mentir, toda una nueva mentalidad. Los jóvenes hoy, ¿quién de ustedes no se va a identificar con esto? Llega su hijo de trabajar, medio saluda, medio se cambia, enciende el juego de video y desapareció el muchacho. Y si uno le dice, deja eso un ratito, llegan a la 1, 2, 3 de la mañana, todo esto genera inquietud, genera muchas cosas. Pero aquí es donde tenemos nuevamente, Padre, que revitalizar, porque yo le contesto anticipadamente su pregunta. No, ni el matrimonio, ni el hombre, ni la familia, ni el sacerdocio está en crisis, pero sí tenemos mucha tarea por delante. Yo pienso también que, bueno, creo que más o menos le hemos mencionado, pero no directamente, para salir adelante de aquellos que piensan que la iglesia tiene cegada a la gente o que no nos permite ver más allá, pues yo les animo también a que se sigan formando, ¿verdad? La iglesia es la promotora de la universidad, es la promotora de un estudio integral y universal. La iglesia no está peleada con la razón, ni mucho menos, ¿verdad? Al contrario, a Dios se le puede conocer sin necesidad de acudir directamente a la fe. Ya creer, sí, ya es un don de Dios, y acrecentarlo es fruto del esfuerzo humano también. Pero sí podemos, a través de la mera razón, seguir avanzando y conocer quién es el hombre, quién es Dios, quién es el mundo. Y esto pues la iglesia no nos va a detener a hacerlo, al contrario, lo va a promover. Así que vale la pena que sigamos estudiando. Al final el estudio es una virtud moral. Claro, Padre. Y nos logra ampliar más los criterios que nosotros debemos de tener. Y al final esto no es para rebatir a nadie, esto es para conocimiento propio, para crecimiento personal y para enriquecer también las distintas posturas que la iglesia tiene. La iglesia nunca nos va a negar lo bueno y nos va a prevenir de lo malo. Yo creo que la prohibición no nos gusta esa palabra probablemente, pero sí podríamos hablar de prevención. La iglesia previene de aquello que pueda resultar dañino también para el alma. Claro, ahora usted como párroco, vaya, el documento Fiducia Supplicans se nos presenta primero en su carácter, llamémosle legal, como una recomendación pastoral, ¿verdad? No es una encíclica, no es una exhortación apostólica, no es un motu propio, sino que es una exhortación pastoral. Eso como que lo mando más un poco al campo de lo privado, ¿verdad? Un poco más ahí, dependerá del pastor si lo implementa o no lo implementa. Yo todavía no tengo todavía mucha claridad en el asunto, pero lo menciono porque, y con esto nos vamos a ir despidiendo, de todo lo que hemos hablado, usted como párroco, ¿qué le recomienda a sus parroquianos? ¿Qué le recomienda a los que pertenecen a su vicaría, por decirlo de alguna manera?
¿En qué sentido? En el sentido de lo que hemos hablado, de reconocer la situación en la que estamos, de cómo tenemos todo un nuevo juego de valores, ¿verdad? El documento de la doctrina social de la Iglesia le llama alienación, es cambiar un grupo de valores por otro grupo de valores y darles a los dos el mismo peso específico. Bueno, yo el consejo que doy a la vicaría, a la parroquia y a todos los que nos están viendo a través de TVK es que no veamos al ser humano como conformado por distintas islas, ¿verdad? Este es el pensamiento, este es el actuar, este es el trabajo, esta es la familia, como que fuésemos compartimientos totalmente que no están unidos, ¿verdad? Sino ver a la persona humana como una parte integral, y si lo vemos de forma integral vamos a comprender también qué es lo que le hace bien y qué es lo que le causa daño. Esto se logra solo a través del estudio, a través de la formación, no puramente espiritual. Aquí ya estamos hablando de un esfuerzo un poquito más racional, y a veces creo que nos hace falta hacer un poquito de énfasis esto en la iglesia. Obviamente que la parte espiritual es sumamente importante, buscar los sacramentos, la Eucaristía, la oración personal, la lectura orante de la palabra de Dios, que trae mucha riqueza. Pero luego también está el estudio de acontecimientos históricos, el estudio de los dogmas, el estudio de la moral cristiana, el estudio también de las distintas realidades humanas que están apareciendo. De fiducia supplicans, yo no me atrevo a decir nada porque todavía no lo he estudiado, pero esto invita también yo lo decía en la misa del 31 de diciembre, entre los hitos históricos del año 2023 aparece este. ¿Cuál es el compromiso nuestro? Estudiarlo para profundizar en él y ver qué más se puede hacer. El estudio es clave, es lo que nos abre un poquito los ojos, ¿no? Para ver lo que está pasando en el mundo y poder emitir un juicio personal, si se quiere, ¿verdad? Si la Iglesia no lo ha dicho públicamente, pues sí puede tener un juicio que a base de la prudencia y del estudio, pues me avalan para poder hablar sobre el tema, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, Padre, el tiempo se nos ha terminado. Yo le decía, ¿verdad?, que esto va a ser un problema porque el tema es enorme, es hermoso, es bonito para estudiarlo. Sería bonito tener mucha gente metida. Yo me acuerdo que yo pertenezco todavía al movimiento de cursillos de cristiandad. Íbamos a hacer un cursillo, esto es una experiencia en una ocasión, y yo era miembro del secretariado, pero habían muy pocos postulantes. Entonces, por cuestiones de dinero, me decían, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y era una votación. Entonces, yo voté de hacerlo y me dijeron, pero solo son tantos. Pero imagínense que entre todos esos venga un San Pablo. nos arreglamos la vida. Así que pidámosle al Señor que nos mande esos santos que dice el Padre, porque los manda. Cuando la iglesia está más complicada, siempre el Señor nos tiene reservadas. Es una frase de San José María. Sorpresas. Las crisis mundiales generan a los grandes santos. Así que bueno, Padre, gracias por acompañarnos este día de hoy. Ojalá que no nos hayamos confundido tanto. O confundir a la gente con las reflexiones. De hecho, fíjese que yo siempre he dicho eso, de que tenemos, los católicos tenemos que salir de esa zona de comodidad. A mí me ha tocado aprender eso, de que uno puede conocer términos teológicos complicados, pero en un momento determinado hay que manejarlos también. Entonces, Madre Teresa de Calcuta ella decía, mi trabajo es simple, pero no es fácil. Así que bueno, le agradezco al Padre su presencia el día de hoy. Espero que nos acompañe muy pronto el Padre, porque aquí siempre me ayuda a salir adelante, y a ustedes pues recordarles lo que el Señor nos ha dicho: sin mí no pueden hacer nada. Así que volvamos siempre los ojos a Dios. El objetivo del programa Al Pie de la Cruz es suscitar, Padre, suscitar
despertar, animar nuestra conciencia religiosa. Así que pidámosle al Señor que proteja a nuestra patria, El Salvador, que acompañe a su santidad el Papa Francisco y a todos sus colaboradores para que podamos serle fieles al Señor, ¿verdad? Y a ustedes pues pedirles nuevamente que colaboremos con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos proyectos de evangelización. Por mi parte, solo agradecerles y desearles a todos ustedes que pasen muy buenos días.